Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de los Efesios. Amén. Estamos estudiando la carta de los Efesios y hoy nos toca estudiar el capítulo 5. Ya casi vamos a terminar. Efesios tiene 6 capítulos. Una vez me tomé la tarea de aprenderme cuántos capítulos tiene cada libro de la Biblia, ¿verdad? Y no se me olvidan porque los repito una vez al mes. Acá si usted me pregunta cuántos libros tiene Génesis, Apocalipsis, Romanos, Juan, Malaquías, Sofonías, Abdías, Miqueas, me tomé esa tarea y no me duró mucho. En una semana me los aprendí todos, así que ahora solo los repaso una vez al mes. Y la carta a los Efesios tiene 6 capítulos, muy poderosos. Amén. Y este capítulo 5 nos enseña los roles del cristiano, ¿verdad? Y me gusta el título que tiene ahí su Biblia. Antes de comenzar el capítulo 5, dice ahí, andad como hijos de luz. Amén. Andad como hijos de luz. Y en ese título nos vamos a guiar en esta preciosa noche, hermanos, porque de alguna forma, ¿verdad? Nosotros caminamos en la luz de Cristo. Amén. De alguna forma, ¿verdad? Dios ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que nadie nos engañe, ¿verdad? La Biblia habla de los ojos del entendimiento. Entonces ya el cristiano, las tinieblas ya no lo pueden sorprender, porque de ahí salimos, ¿verdad? Ahora caminamos en la luz de Cristo. Así que yo creo que vamos a sacar 2 enseñanzas de aquí de este capítulo, porque tiene ahí 28 versículos este capítulo, ¿verdad? Así que no lo podemos cubrir todo, pero donde lleguemos, ahí nos quedamos y seguimos en otra ocasión que nos toque compartir la palabra de Dios. Así que vamos a leerlo, Efesios capítulo 5, ¿lo tiene? Amén. Vamos a leerlo así como cuando compramos un cono de varios sabores, que lo saboreamos con la lengua, ¿verdad? Y lo comemos despacito. Yo me acuerdo que cuando mi papá nos llevaba a la milpa allá en nuestro país, nos llevaba a asar elotes a la milpa, unas grandes mazorcas, ¿verdad? Y nos comíamos grano por grano. Disfrutábamos aquella mazorca, aquel elote, ¿verdad? Era tan rico, tan sabroso eso. Le echábamos sal y limón ahí. Y qué sabrosos esos elotes que cosechaban nuestros viejos allá. Bueno, así es la Biblia. Hay que comerla como un elotito, grano por grano, para saborearlo, ¿verdad? Anhelando que no se acabe. Amén, hermano. Vamos a comenzar en el verso 1. Dice, sed pues imitadores de Dios. Como hijos, ¿qué dice? Amados. Entonces mire cómo comienza este capítulo. Sed, dice, imitadores de Dios. Como hijos, dice, amados. ¿Cuántos creen que somos amados por Dios? Tenemos que ser imitadores de Dios, hermano, porque hemos sido amados por Dios, ¿verdad? Si usted piensa que nadie lo quiere, lo engañó el diablo, porque nosotros somos amados por Dios. Y eso es suficiente, ¿verdad? Si somos amados por Dios, eso es suficiente porque Dios nos ama con un amor incondicional. Entonces dice el verso 2, y andad en amor, andad, está hablando de un presente continuo, y andad en amor, como también Cristo dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor, dice, fragante. O sea, para Cristo fue algo maravilloso, ¿verdad? El sacrificio que él hizo como un perfume fragante, dice que fue para Dios. Pero, dice ahí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aun, ¿qué dice ahí? ¿Trajo su Biblia o no? Ni aún dice ese nombre entre vosotros, como conviene, dice, a santos. O sea, si somos cristianos, mire, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, dice Pablo, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, dice, ni necedades,
ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Mire qué bonito cómo debe de conducirse un cristiano en su manera, ¿verdad?, de caminar. Por eso se llama andar como hijos de luz. Verso 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ¿cuántos? Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia, ¿dónde? En el reino de Cristo y de Dios. Mire qué serio está esto, ¿verdad, hermano? A veces tomamos la salvación bien light, ¿verdad? Pero mire aquí cómo el apóstol Pablo habla de estas cosas, que ninguno de estos, dice, va a heredar el reino de Cristo. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, dice, es toda bondad. O sea, toda clase de bien, ¿verdad? Toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, dice, en las obras infructuosas, que no dan fruto. No participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice, ¿qué hay que hacer? Reprendedlas. Tenemos que reprender más bien las obras de las tinieblas, ¿verdad?, que participar en ellas. Reprendedlas, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Imagínense, hermano. Dios ve todas esas cosas que la gente hace en secreto, ¿verdad?, que piensan que nadie lo ve. Pero el verso 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y delante de Dios nada podemos esconder, ¿verdad? Porque Él es la luz. Verso 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará, dice, Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo tenemos que andar? No como necios, sino, dice, como sabios. Estamos estudiando el libro de Proverbios todas las mañanas, ¿verdad? Y habla mucho de la sabiduría. Verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué, hermanos? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, necios, ¿verdad?, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, dice, ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí vino no solo es cerveza, ¿verdad? Aquí es toda clase de mal de lo que está explicando el capítulo. No te embriagues del pecado, no te embriagues de la fornicación, no te embriagues de la mentira, no te embriagues de una vida, ¿verdad?, que no honra a Dios. Así que no solamente se refiere a vino, sino de todo lo que es tiniebla y de todo lo que no agrada a Dios. Dice, no os embriaguéis, dice, con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu de Dios, ¿verdad? Antes sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí lo vamos a dejar, a ver si cubrimos todo esto, porque ya la otra semana habla de someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que esta lectura, hermanos, me encantó cuando la leí, ¿verdad? Porque habla de algunos roles que el cristiano debe de caminar. Y Pablo aquí llama a los creyentes hijos de luz, ¿verdad? Hijos de luz, porque ya no estamos en tinieblas, ya no estamos esclavos del pecado, ya no estamos, ¿verdad?,
adictos a esas cosas. Entonces, en esta lectura, Pablo nos habla del estilo de vida, hermanos, que debe de vivir un verdadero creyente. Sabemos que nosotros somos modelos de Cristo, ¿verdad? Modelamos a Dios en todos los sentidos de nuestra vida. Entonces Pablo habla del estilo de vida que debe de vivir cada creyente. Y habla también del estilo de vida que viven los incrédulos, que viven en tinieblas, ¿verdad? Y también habla de cómo vivíamos nosotros antes de ser cristianos. Entonces Pablo se enfoca en esas tres cosas que el ser humano vive hoy en día. ¿Cómo vivíamos nosotros antes de ser cristianos? ¿Cómo viven los que no son cristianos? Por eso ahí en el verso 1 nos desafía, ¿verdad? El apóstol Pablo, y comienza ahí diciendo cómo, sed pues imitadores, dice. ¿De quién? De Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos, dice amado, ¿verdad? Entonces, el desafío más grande, hermanos, que miramos en este versículo, ¿verdad? Es que tenemos que ser, dice, imitadores de Dios. Ese sí es un desafío. Amén. Ese es un desafío enorme porque lo malo se le pega rápido a uno. Hay gente que no sabe inglés, pero las malas palabras se las saben todas en inglés, ¿verdad? Lo malo se le pega de volada a uno. Pero aquí, hermanos, vemos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo fue desafiado con esta palabra que el Espíritu Santo dice, sed pues imitadores, dice, de Dios. Como hijos, dice, amados, ¿verdad? O sea, si somos amados por el Padre, hermanos, entonces tenemos que imitarlo a Él, porque los hijos se parecen a los padres. En el caso de nosotros, ya que venimos de una genética espiritual, hoy en día tenemos que parecernos a Dios. No sé si a usted en alguna ocasión le han dicho, usted es un santo. Usted para mí fue un santo, fue un ángel de Dios, ¿verdad? Porque de alguna manera fuimos luz para esa persona. Entonces, ¿se acuerda en el capítulo 4 de Efesios que estudiamos? Hablamos, ¿verdad?, de la unidad en el espíritu. Hablamos de varias funciones que el cristiano tenía que tener ahí. Y hablaba de despojarnos, ¿verdad?, de algunas cosas pecaminosas que todavía nosotros practicamos. Acuérdese que nosotros estamos en construcción, luchamos, ¿verdad?, con muchas cosas. Y el apóstol Pablo dice que nos despojemos de todas esas cosas. En el capítulo 4 de gritería, ¿verdad?, y palabras corrompidas, dice que salen de nuestra boca. Tenemos que despojarnos de esas cosas. Por eso en el capítulo 5 comienza con la palabra, dice, sed imitadores de Dios como hijos, dice, amados. ¿Por qué, hermanos? Porque somos amados por el Padre, ¿verdad? Somos amados por el Padre. Y aquí está hablando un hombre que puso en práctica esta palabra. Pablo fue un hombre que aprendió a imitar al Señor. Más adelante, en 1 Corintios, o más atrás dice en 1 Corintios 1, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. O sea que Pablo, hermanos, aprendió, ¿verdad?, a imitar a Cristo. Hoy nosotros queremos imitar las mañas de muchos que no son ni cristianos, ¿verdad? Queremos ser como ellos, pero no, hermano. El cristiano tiene un gran desafío enorme y es de imitar, dice, a Dios como hijos amados, ¿verdad? Que podamos enseñarle al mundo que yo soy amado por Dios. Amén. ¿Cuántos somos amados por Dios acá? Qué bonito es que el mundo sepa, ¿verdad?, que estamos llenos de amor porque somos amados por el Padre. Porque la gente dice, pero ¿usted por qué sonríe? ¿Por qué usted siempre anda contento? ¿Por qué usted, verdad, es diferente a las demás personas? Así le dicen a uno en los trabajos y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos amados por el Padre.
¿Cuál sería nuestra respuesta a alguien que nos diga, verdad? Wow, usted verdaderamente sí que es digno de admirar, porque usted siempre es como es, porque soy amado por mi Padre Celestial, ¿verdad? Porque una persona que es amada, hermanos, vive como, ¿verdad? Pues con una buena actitud. Y en el verso 2 dice el apóstol, dice, estoy en el 5.1, en el 5.2, Efesios 5.2, dice, y andad en amor, andad en amor. O sea, está hablando, hermanos, que mientras vamos al trabajo, a la universidad, al colegio, al negocio, mientras andad, dicen amor. Está hablando, ¿verdad?, de que en la casa y en todo lugar tenemos que andar, dice, en amor. Como también Cristo, dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor, dice, fragante. Qué tremendo. Lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos, nos amó, se entregó, dice, en un sacrificio vivo. Y qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros a veces no nos entregamos ni por nuestros amigos, a veces ni por nuestros familiares estamos dispuestos a dar la vida, pero Cristo lo hizo por sus enemigos, por aquellos que lo mataron, ¿verdad? Por aquellos que le dieron la espalda, también murió por ellos. Por eso dice, andad en amor. No está hablando de solo gente, ¿verdad?, buena que vamos a hallar en el camino siempre. A esos hay que amarlos, pero a aquellos hay que odiarlos. No. Está hablando, hermanos, de un andar en amor en todos los sentidos de la vida. Imagínense, dice que en sacrificio que dio en la cruz por nosotros, ¿usted estaría dispuesto a morir por un enemigo? No creo, ¿verdad? Pero Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Si no estamos dispuestos a morir por los que amamos, imaginen por los que no amamos, hermano. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, andad en amor, hermano, como también Cristo nos amó, dice. Se entregó como una ofrenda en sacrificio, dice, a Dios en olor fragante. O sea, lo hizo de la manera, ¿verdad?, que él dijo va a valer la pena. No lo hizo porque estaba decepcionado o porque tenía que, como un olor fragante, dice, algo que verdaderamente agradó a Dios, ¿verdad? Por eso es bonito, cuando andamos en amor agradamos al Señor. Siempre que hacemos sacrificios, hermanos, de lo que sea, ¿verdad?, para agradar a Dios, dice que somos como olor fragante a Dios. Que cuando Dios nos huele, dice que somos olor grato, dice Pablo, para Cristo Jesús, ¿verdad? El verso 3, pero dice fornicación, toda inmundicia, y toda inmundicia es toda inmundicia, ¿verdad? O avaricia, ni aún, dice, ese nombre entre vosotros, como conviene, dice, a santos. Dice, hermanos, que ni siquiera se deben de mencionar esas cosas entre nosotros. Las inmundicias, ¿verdad? Y menciona una lista ahí de cosas. Imagínense, no dice que se practican, dice que aún ni se mencionen entre nosotros. No, peor si las practicamos, imagínense, ¿verdad? Más bien en tus conversaciones, dice Pablo, sean con qué, con acciones, dice, de gracia, ¿verdad? ¿Usted ha visto una persona agradecida cómo habla? Todo el tiempo habla con acciones de gracia, ¿verdad? Esas tienen que ser nuestras conversaciones siempre, hermanos. A veces pecamos, ¿verdad? A veces podemos hablar en mal de alguien y después nos sentimos sucios, nos sentimos que pecamos, que le fallamos a Dios, que contristamos al Espíritu Santo. Pero aquí dice que tienen que ser con acciones de gracia. Y Pablo
le está exhortando a la iglesia, ¿verdad? Estaban practicando esas cosas. La iglesia de Efesios estaba practicando todos esos actos inmorales. Estaban en inmundicia, estaban en avaricia, ¿verdad? Acuérdese que ellos dejaron el primer amor. Y cuando una persona deja de amar, ¿cómo se vuelve? Odioso, hablando, ¿verdad?, de los demás. Y así quedó la iglesia de Efesios, dice Juan allá en Apocalipsis. El verso 4 dice, ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truenerías, dice. Truenerías quiere decir no vivas en engaños y en estafas, ¿verdad? Ni truenerías que no convienen, sino antes bien, dice otra vez, con acciones de gracia. Así que hermano, mire, este título de andar como hijos de luz, a veces nos queda muy grande, ¿verdad? Nos queda muy grande porque nos enseña un estilo de vida, de vivir el cristiano, y una manera, hermanos, que wow. Imagínense, a veces en la familia, a veces en el hogar, a veces en la iglesia, ¿verdad? Hay choques y todo. Y si no andamos como hijos de luz, podemos primeramente ofender a Dios con la actitud en que nosotros andamos. Y Pablo dice, estas cosas no se deben de mencionar entre nosotros. No tenemos el tiempo para explicar todo eso, pero lo entendemos. Entendemos lo que es necedades, entendemos lo que es inmundicia, entendemos, hermanos, lo que son truenerías, como le dije ahí, engaños y estafas, como conviene a santos, dice el apóstol Pablo, sino que tenemos que vivir con acciones de gracia. Por eso, hermanos, el Salmo 104 nos exhorta, dice, entrad por sus puertas, dice, con acción de gracia, ¿verdad? Porque cuando andamos agradecidos, no tenemos tiempo para hablar en mal de la gente. Una persona que ande siempre agradecida, hablen bien de todos, ¿verdad? Porque anda agradecida. El verso 5 dice, porque sabéis esto. Y por esta cosa, por esto, ¿verdad? Aquí hay un cambio. Dice, ¿por qué? Hay un por qué aquí. Tenemos que aprender a caminar como hijos de luz. Hay un por qué. No tenemos que andar en necedades, en truenerías, en inmundicia. Y dice el apóstol aquí en el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, dice, y de Dios. O sea, Pablo aquí nos explica, hermano, por qué nosotros tenemos que caminar como hijos de luz. Pablo aquí nos explica por qué nosotros tenemos que dejar estas cosas, ¿verdad? Hay una pérdida ahí que es enorme. O sea, necesitamos cancelar eso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aparece ahí. Imagínense, porque ahí aparece. Hay gente que dice, bueno, me voy de la iglesia, ¿por qué? ¿Verdad? Y pone un por qué. Bueno, ese por qué hay que quitarlo, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí vemos que el apóstol Pablo dice, porque ningún fornicario, dice y da una lista, dice inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia, dice, en el reino de Cristo. Dice ningún inmoral que tenga un estilo de vida como este, hermanos, tiene herencia en el reino de Cristo. O sea, esta persona no va a entrar al cielo, ¿verdad? A veces, como le digo, la salvación la hacemos tan fácil, ¿verdad? Que hay gente que piensa que puede andar haciendo maldades y morirse e irse al cielo. Como hay iglesias, ¿verdad? La iglesia tradicional. Todo el que se muere va al cielo.
Pero no, aquí según aquí dice no, ¿verdad? O sea, vemos que aquí nadie se cuela, dice el apóstol aquí, ninguno entrará. En el cielo nadie se va a colar, ahí no van a haber colados, hermano. Aquí tenemos que entrar verdaderamente, como dice la Biblia, con un corazón arrepentido. Por eso Juan el Bautista exhortaba a la gente de aquel entonces y les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque la gente se bautizaba, pero seguían siendo los mismos. No habían cambios en ellos. Y por eso Juan les decía, ese Juan era bravo, hermano. Les decía, generación de víboras. Tremendo, ¿verdad? Imagínense yo predicando aquí. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Si el hacha ya está puesta, dice, en la raíz de los árboles, ¿verdad? Entonces Juan quería llevar a la gente a un verdadero arrepentimiento porque estaba viendo mucha hipocresía de aquella gente que quería de alguna manera aparentar que querían que Dios los perdonara, pero no había cambio en ellos. Y Pablo lo mismo está haciendo aquí con los efesios. Ustedes están practicando estas cosas, dice Pablo, pero yo quiero decirles que ningún avaro o fornicario y esto y esto y esto, dice, entrará en el reino de los cielos. A veces pensamos, hermanos, que con venir una vez al año a la iglesia nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Oiga, si la Biblia dice que no dejemos de congregarnos es por algo. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando nos congregamos somos educados por la palabra de Dios. Es como que usted esté estudiando un examen, esté estudiando una materia, pero no viene a clase, pero a la hora de pasar el examen usted quiere pasarlo. ¿Y cómo lo va a pasar si no vino a las clases? ¿Verdad? Así es el congregarnos. Por eso la Biblia nos exhorta, ¿verdad?, a congregarnos aquí. Y Pablo está caracterizando aquí que una persona que tiene ese estilo de vida no es creyente. No es creyente. Por eso la Biblia dice, hermano, no os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado. ¿Verdad? Dios no puede ser burlado. El estilo de vida que vive esta persona lo denuncia. O sea, no hay evidencia de frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Pablo dice, esto es, dice, idolatría. Ningún idólatra, dice, entrará en el reino de Cristo. Porque, hermano, de alguna manera, atrás de todo pecado hay un ídolo, ¿verdad? Hay un ídolo que no quiere dejar la gente. Y cuando hablamos de un ídolo, no solo estamos hablando de un santo que está en una pared. Todo pecado que la gente no quiere dejar es porque es idólatra. Ese pecado es un ídolo. A mí me dijo una persona, mire, yo no voy a la iglesia porque yo soy mujeriego. Es un ídolo, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque a mí me gusta, ¿verdad?, el pecado. Es un ídolo, no lo puede dejar. ¿Y cómo dejo esto? Me dijo una persona una vez, que estaba atado a una cadena gruesa de pecado. Le dije, cuando tú dejes de gozarte en eso, entonces lo vas a dejar. Entonces Pablo le llama idolatría, hermano, aquello que te esclaviza, aquello que no puedes dejar, se convierte en un ídolo para ti. Y por eso dice ahí, ningún avaro o esto o idólatra, dice, entrará en el reino de Cristo. Así que detrás de cada pecado, hermanos, hay un ídolo aquí. Y por eso Pablo dice que todo eso, dice, es idolatría. Mire, lo que es fornicación, inmundicia, avaricia, necedades, todo eso, dice Pablo, ahí en el verso 5 dice, todo eso es idolatría. Todo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Que hay cosas que no las queremos dejar porque se convierten en ídolos para nosotros. De alguna manera los adoramos. Por eso el apóstol Juan, allá en las cartas de él, ya ancianito, dice, hijitos, dice, guardaos de los ídolos. Y no está hablando, ¿verdad?, a los católicos. Les está hablando a los cristianos.
Porque hay cristianos que tienen ídolos, hermanos, que no quieren dejar. Y el apóstol Juan dice, guardaos de los ídolos, dice. Porque los ídolos te roban tu comunión con Dios. Te roban, te entrega al Señor, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo sigue aquí la lista. Mire, dice el verso 7, desobediencia. Y no seáis pues partícipes, dice, con ellos, ¿verdad? No seáis partícipes con ellos. Qué tremendo. O sea, hermano, las redes sociales pueden ser un ídolo, ¿verdad? Que la gente ahí está, dedicándole 3 horas diarias, 4 horas diarias, 5 horas diarias. No se aburren. Aquí en la iglesia se duermen los hermanos a veces. Bueno, espero que no, ¿verdad? Pero las redes sociales no lo duermen a la gente, porque se convierten en ídolos. Y dice uno, pero mira el reloj uno, las 12 de la noche. Y te pusiste a las 9. Y parece que te acabas de meter. Y te llenaste la cabeza de tonteras, de necedades, de inmundicia y de todas esas cosas, ¿verdad? Y el siguiente día, otra vez estás adorando al ídolo de las redes sociales. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque todas esas inmoralidades nos engañan, son engaños. Por eso Adán y Eva fueron engañados también, ¿verdad? Por todas esas idolatrías. Entonces, las películas pueden ser un ídolo a veces. Hay gente, hermanos, que dedican días enteros y semanas enteros y meses enteros viendo series de películas que están llenas de inmundicia, de necedades, de truenería, pura falsedad. Y ahí está uno. Y cae en esa trampa. En algunas ocasiones hasta yo he caído en esa trampa. Y al final digo yo, pero qué tontería cometí. ¿Cómo pude desperdiciarme tiempo en ver una serie de algo que no me edificó al final? Y pregúnteme si hay oración en mi vida, si hay lectura de la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, todas esas cosas, dice el apóstol Pablo, son ídolos. Es idolatría. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, dice que no seamos engañados por los que hacen estas cosas, dice. Estos actores que hacen estas cosas, hermanos, nos engañan, ¿verdad? Están llenas de engaño todas estas cosas, porque ese es el estilo de vida de ellos. Entonces Pablo dice, sed imitadores de mí. Y Pablo comienza aquí, sed imitadores de Dios, dice, como hijos amados, ¿verdad? Si somos amados por Dios, vamos a vivir en amor. El verso 7, sigue el apóstol y dice, desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces, aquí vemos una conclusión, ¿verdad? En este versículo, porque Pablo dice, si los incrédulos hacen esto, entonces Dios te va a aplicar la justicia de él. Nos va a juzgar conforme a su justicia, ¿verdad? Dios va a juzgar a ellos por la desobediencia de ellos. Entonces, dice Pablo, no participéis de estas cosas porque esta gente, hermanos, está bajo el juicio de Dios. ¿Cómo yo voy a ver algo que hizo alguien que está bajo el juicio de Dios, que está en rebeldía con Dios? Dígame usted, ¿qué bueno puedo aprender yo de una persona que no quiere nada con Dios? Bien difícil, ¿verdad? Tenemos que pasarlo por la lupa a ver verdaderamente si esta persona tiene algo bueno. Porque una persona, hermanos, que no está llena de Dios, ¿de qué va a hablar? ¿Verdad? Del mundo, de inmundicia, de necedades, de truenería, de inmoralidades, de inmundicia. Entonces en el verso 8 dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, dice, como hijos de luz, ¿verdad? Esa es la razón
¿Por qué ya no debemos practicar esas cosas? Porque de ahí venimos, hermano, ¿verdad? Yo no creo que usted haya nacido en la iglesia como los niños de nosotros, ¿verdad? Que ellos crecieron en la iglesia, nosotros no, ya llegamos golpeados a los caminos de Dios. Ya llegamos con un montón de mañas que agarramos en el mundo, con un montón de malos hábitos, ¿verdad? Por eso nos ha costado aprender en el Señor, porque no queríamos soltar esos ídolos que traíamos del mundo, ¿verdad? Vanidades y tantas cosas. Pero a medida que vamos imitando a Dios, hemos ido aprendiendo, hermanos, a dejar todas esas cosas. Por eso Pablo dice, antes eras tiniebla, pero ahora soy luz. Andad, dice, como hijos de luz, ¿verdad? Porque cuando parezco tinieblas, entonces ahí hay un problema ahí en mi vida, porque soy piedra de tropiezo para otros. Y cuando no andamos en luz, somos piedra de tropiezo para otros. Que queramos o no queramos, hermanos, no nos podemos esconder. La gente sabe que somos cristianos. ¿Y sabe qué? La gente del mundo piensa que nosotros somos perfectos. Ellos piensan que nosotros tenemos alas de santos, ¿verdad? Pero cuando nos ven la realidad, entonces nos condenan. A ellos no les importa porque ellos son mundanos. Dicen, yo puedo decir malas palabras y todo esto, pero vos no, porque vos aleluya y tenés que, ¿verdad? Hasta ellos mismos. A Pedro le cantaba el gallo de cada rato, ¿se acuerda? ¿Verdad? Y a nosotros igual a veces nos canta el gallo también. Que a veces un impío nos corrige. Bueno, pero que vos no sos aleluya, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, ustedes eran eso antes. Nosotros éramos tiniebla antes. Pero de ahí salimos, hermano, ¿verdad? Por eso Pablo dice, yo la vida del mundo para mí, dice, es estiércol, ¿verdad? Todo lo que yo viví en el mundo para mí, dice, eso es basura. Pero a veces nosotros queremos ir recogiendo la basura de Pablo. Ahora Pablo dice, yo tengo una meta y mi meta dice vivir agradando a mi Dios. La meta mía, dice Pablo, ahora es agradar a mi Dios. Aunque a veces no voy a agradar a la gente, dice, porque si agradas a Dios, a veces no vas a agradar a la gente. El rey Saúl quiso agradar a la gente, pero no a Dios. Y por eso Dios lo desechó. Porque Saúl quería quedar bien con la gente, aunque quedara mal con Dios, ¿verdad? Pero no, dice Pablo, si mi meta es agradar a todo mundo, dice, entonces no soy siervo de Dios. Porque hermanos, para agradar a Dios a veces vamos a caer mal. Este es muy santo, este es muy aleluya, ¿verdad? Este solo de Dios habla, dice la gente. Bueno, vamos a caer mal por eso a veces. Pero si vamos a caer mal a la gente, pero vamos a quedar bien con Dios, ¿cuál va a escoger usted? Quedar bien con el Señor, ¿verdad? Entonces, el verso 9 y el 10, sigue el apóstol y dice ahí, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Qué bonito, ¿verdad? O sea, hay una lista aquí, hermano, para caminar en el fruto del Espíritu. Y él dice, andad en bondad, en justicia y en verdad. O sea, tenemos que examinar estas cosas porque esto es lo que agrada al Señor. Caminar en justicia, caminar en bondad, caminar en verdad, dice, todo eso es lo que agrada al Señor. Qué bonito. O sea, ¿qué tan cerca del pecado podemos llegar nosotros sin contaminarnos? Porque vivimos en un mundo lleno de pecado, ¿verdad? A veces el pecado, dice la Biblia, está a la puerta. Pero si andamos en justicia, andamos en verdad y andamos en bondad, hermanos, podés llegar a la puerta del pecado y de ahí Dios te regresa y te cuida y te protege. ¿Por qué? Porque tu anhelo es caminar, dice, en el fruto del Espíritu. O sea, no vas a ser contaminado por eso. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay esos valores en nosotros. Por eso la Biblia habla de escapar. A los hombres, Pablo dice, huid, dice, de las pasiones mundanas, las pasiones de tinieblas, ¿verdad? Huyan, dice, de esas cosas. Entonces, cuando uno camina en bondad, camina en verdad y camina en justicia, Dios te va a proteger, hermano.
Protegió a José y protegió a los otros y nos protegerá también a nosotros, ¿verdad? Qué hermoso que habla de caminar en ese fruto de justicia y verdad. Dice el verso 10, comprobando lo que es agradable, dice, al Señor. Claro, de eso se trata, ¿verdad? Que hay fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, dice. Contra tales cosas no hay ley. Qué bonito, ¿verdad? O sea, estas cosas son las que nos hacen a nosotros andar como hijos de luz, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, vosotros que en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora dice, soy luz de Cristo, ¿verdad? Verso 11 en adelante, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Como aquel que le preguntó al pastor, pastor, si voy a una fiesta mundana, ¿es pecado bailar la charanga? No, le dijo el pastor, no es pecado. Y tomarse una cerveza es pecado tampoco, ¿verdad? Y le mencionó un montón de listas. Y puedo hacer esto, y puedo hacer esto otro. Y entonces le dijo el muchacho, ¿y qué es lo que no puedo hacer? Irte al cielo, le dijo el pastor, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, hermano. Pero ¿qué no podemos? Irnos al cielo. Por eso dice ahí, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué hay que hacer? Reprenderlas, ¿verdad? Reprenderlas. ¿Y cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Todo lo que hemos venido hablando desde el versículo 1. Porque la iglesia de Éfeso se enfrió tanto, hermanos, que los hermanos se enfriaron de una manera terrible y cayeron en esta trampa de que en vez de imitar a Dios, ahora estaban imitando al mundo y cayeron en tinieblas. Y por eso Pablo dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien dice, reprendedlas. Porque el verso 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar, dice, de ellas, de ellos, lo que hacen en secreto, dice. Y el verso 13 nos habla, ¿verdad? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios nos ve, hermano, ¿verdad? Dios nos ve cuando queremos pecar. No podemos escondernos. Cuando hacemos algo bueno, le decimos al Señor, Señor, mírame, hice esto, ¿verdad? Pero ¿quién le dice al Señor cuando va a pecar? Señor, mírame porque me voy a tirar un pecadito por aquí. Nadie le dice. Sin embargo, dice la Biblia que estas cosas van a salir a la luz. Como dice Proverbios 26, Dios, la bendición y la maldición, dice, no vienen sin causa, ¿verdad? Hay cosas que vienen para probarnos, para mostrarle al enemigo que verdaderamente Dios es poderoso en nosotros. Pero hay cosas que vienen a nuestra vida, hermanos, porque andamos en tinieblas, porque no queremos andar en la luz de Cristo, porque queremos a veces participar de esas obras infructuosas de las tinieblas y por eso Dios detiene la bendición a veces. ¿Cuántas veces le paró Dios al pueblo de Israel la lluvia? El pueblo de Israel antes dependía de la lluvia porque ellos trabajaban el campo, ¿verdad? Y de ahí es que ellos se mantenían. Y cuando Dios les paraba la lluvia, venía la crisis terrible al pueblo, porque el pueblo había dejado a Dios. Después se arrepentían y a Dios pues los perdonaba y les volvía a mandar la lluvia. En el libro de los jueces miramos continuamente eso, ¿verdad? Que se moría el juez y el pueblo volvía a hacer lo malo. Caían en desgracia, en pobreza, porque Dios les paraba la lluvia. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es eso, ¿verdad? Que no participéis, dice, de esas cosas, sino que aprendamos nosotros que lo negro es negro y lo blanco es blanco, hermano. Hay lugares que nosotros ya no podemos ir porque somos hijos de luz, ya no nos conviene. Todo me es lícito, dice la Biblia, pero no todo me conviene, ¿verdad? Entonces hay cosas que ya no conviene ir a esos lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Desenmascararlas, dice, denunciarlas, ¿verdad? Denunciarlas. Puede ser que a veces pierdas hasta una amistad
Pero ¿qué importa, hermano? Si es para quedar bien con Dios, ¿verdad? Hay que hacerlo. Entonces Pablo dice a los Efesios, esas obras de tinieblas en las cuales ustedes han participado, dice, es vergonzoso hablar de ellas. Qué triste, ¿verdad, hermano? Que a veces hay problemas que hay que atender, que es vergonzoso. Hay cosas, dice el apóstol Pablo, que ni en el mundo suceden y a veces adentro de la iglesia están, hermano, ¿verdad? Están. Mire que hay un pastor en pecado, lo sacan por Twitter, por TikTok, Instagram, Facebook y todo, y salen, ¿verdad? Porque pues es una figura. Pero que hay un político que a alguien lo agarraron con 100 kilos de cocaína, no hay mucho escándalo. Pero no vaya a ser un hijo de Dios, porque el diablo es un acusador. Por eso Pablo dice que tenemos que andar con los ojos bien abiertos, porque es vergonzoso eso, hermano, porque el reino de los cielos es el que sufre, ¿verdad? La obra del Señor es la que sufre. Entonces, cuanto más practicas lo que la gente hace en secreto, dice el apóstol Pablo, es vergonzoso. Eso hay que desenmascararlo, dice. O sea, si hay un hermano, si hay una hermana, hermanos, que verdaderamente está metido en ese hoyo negro de pecado, ¿qué hay que hacer con ellos? Enfrentarlo, desenmascararlo y decirle, hermano, tienes que salir de esto. Esto no puede, con amor, con mansedumbre, exhortándolo, restaurándolo, no condenándolo y mandándolo al infierno, que eso es lo que hacemos. Hasta un dicho hay que dicen que el único ejército que mata a su compañero es el ejército de Cristo. A veces nosotros miramos un hermano caído y hacemos leña con él. Nos olvidamos de él en vez de ir y restaurarle, ayudarle a levantarse, ¿verdad? Y como dice la Biblia, pues Dios levanta al caído. Andad como hijos de luz. Entonces, hermanos, ¿de qué habla el texto? De un estilo de vida que el creyente debe de caminar. Totalmente diferente al incrédulo. El creyente no se puede parecer al incrédulo. Usted no puede agarrar, hermanos, un ejemplo de un incrédulo para aplicarlo a la vida suya. No. El incrédulo anda perdido. Los hijos de Dios andamos en la luz, dice aquí. Por eso imitamos a Cristo. Por eso amamos al Señor. El incrédulo anda en inmoralidades y perversidades, ¿verdad? Por eso anda como anda. Verso 14 al 16, dice el apóstol, por lo cual dice, despiértate, dice, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando a los cristianos, hermano, que habían caído en esa tiniebla, en esa oscuridad. No está hablando al impío aquí el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia de Éfeso, que había caído en una frialdad terrible de pecado. Y Pablo la exhorta, le dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Mira el 15. Mirad pues, dice, con diligencia. Ey, apúrele, compadre, porque el rapto puede suceder hoy. Mirad con diligencia, dice, ¿cómo andéis? No como necios. Los efesios andaban como necios, hermano. No como necios, sino como sabios, aprovechando, dice, bien el tiempo, porque los días son malos, hermano. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Pablo está cerrando la idea aquí, ¿verdad? Y recomienda que si eres cristiano, dice, despiértate, hermano. No caigas en esa idolatría, no caigas en esa inmundicia, no caigas en esa inmoralidad, ¿verdad? No vivas como los del mundo. Vive para amarme a mí, para imitarme a mí. Increíble. Segundo dice, tener cuidado cómo anda. O sea, el cristiano no puede andar como le da la gana, ¿verdad? El cristiano no puede decir, yo hago lo que me da la gana. No, yo no puedo hacer lo que me da la gana, hermano, porque a mí Dios es el que me gobierna, ¿verdad? Porque los días, dice, son malos. Andad, dice, como sabio. Y por eso aprendí aquí que la sabiduría es la habilidad de ver la vida como Dios la ve. Eso es la sabiduría. La habilidad de ver la vida como Dios la ve.
es caminar en victoria en medio de un mundo caído. Por eso constantemente usted va a leer 10 capítulos primero de Proverbios que habla sabiduría, 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 sabiduría. Nosotros mañana nos toca estudiar el capítulo 3. Pero usted va a leer el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Y todo habla de sabiduría, hermano. Los primeros 10 capítulos, imagínense, 10 capítulos usa el Señor para que nosotros podamos verdaderamente fortalecer esa columna. Por eso en el capítulo 9, verso 1, dice Salomón, dice la Biblia que Salomón fundó su casa, dice, sobre 9 columnas. La sabiduría, dice, fundó su casa, dice, sobre 9 columnas. 7 columnas, perdón. Sobre 7 columnas, dice. Entonces la sabiduría esa es. Caminar en victoria en medio de un mundo caído. Lo opuesto a la sabiduría es la necedad, ¿verdad? Entonces muchos creyentes en Efesios no andaban caminando sabiamente. Por eso Pablo los exhorta a caminar como hijos de luz. Ellos seguían tomando, ¿verdad? Decisiones necias. Y Pablo les dice, no pierdan el tiempo, hermanos, porque esas cosas no tienen valores. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas, hermanos, cuántas horas invierte un creyente en cosas que no tienen valores? A veces, ¿cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Como le decía al principio, viendo películas, asistiendo a eventos, a show, horas y horas, hermanos, gente viendo, ¿verdad? Series de televisión, días enteros. ¿Y qué aprovechaste de eso? Perdiste el tiempo. Porque los días, dice, son malos. Ahora, si vives con sabiduría de Dios, cada día te vas a aprender, te vas a enredar, ¿verdad? Si caminas en su sabiduría, cada día te vas a enredar bien feo en la vida. Pero la sabiduría te hace escapar, hermano, de todas estas cosas. Por eso dice la Biblia, el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová, ¿verdad? Verso 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Insensato, ¿verdad? Es un necio en la palabra de Dios. Es una persona que no valora la palabra de Dios. Es alguien que no cree en Dios. Es una persona como que se comporta como que Dios no existiera. Dice ahí, no seas como los insensatos. Que ellos viven como que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, ¿puedo yo vivir como un necio siendo creyente? Bueno, buena pregunta, ¿verdad? Porque si estoy viviendo la vida como me da la gana, estamos viviendo como necios, hermanos, a veces siendo cristianos. Entonces, cuando un creyente toma decisiones importantes, ¿verdad? Tiene que saber que está agradando a Dios y no actuando como un necio. Porque el necio, dice la Biblia, va rumbo al degolladero. Va perdido. Y por eso Pablo dice, no actúes como un necio, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, concluimos aquí que la única manera como yo no actúe como necio es siendo creyente, siendo imitador de Dios, dice ahí, que yo entienda cuál es la voluntad del Señor. La palabra de Dios me enseña cuál es la voluntad del Señor. Por eso hacemos bien en estar atentos, dice la Biblia, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor, porque esa nos lleva a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. El verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos, ¿verdad? Y un montón de cosas bonitas que nos enseña ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo nos da la fórmula para andar como hijos de luz. Si pusiéramos en práctica Efesios 5:18, hermano, yo le llamo la raíz de todos los males cuando no ponemos en práctica Efesios 5:18. ¿Por qué la gente sufre?
¿Por qué los matrimonios no se entienden? ¿Por qué la gente, hermano, no disfruta a Dios? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Están embriagados del mundo, de los entretenimientos del mundo. ¿Por qué la gente se aburre? ¿Por qué la gente no lee la palabra? ¿Por qué la gente, hermano, le aburren las cosas del Señor? Porque no están llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué los matrimonios tienen tantos problemas? Porque no oran juntos, no leen la Biblia, no se comprometen para el Señor. Son vagos espirituales, hermano. Y por eso Pablo dice, no os embriaguéis, dice, con vino, en lo cual hay, ¿qué dice? Disolución. ¿Qué te va a dar el mundo? Disolución, hermano. ¿Verdad? El mundo te da disolución. Un borracho embriagado con vino, con alcohol, ¿qué ocurre? Pierde el control. ¿Ha visto un borracho? ¿Quiere usted sacarle verdad a una persona? El borracho, cuando anda borracho, cuenta todo. ¿Verdad? Por eso dicen los bolos y los niños dicen la verdad. Porque el borracho, hermano, suelta la lengua cuando anda embriagado, porque no es él. ¿Verdad? Hace locura, pierde el control. Ahora, ¿qué pasa con un cristiano que está bajo el control del Espíritu Santo? También perdemos el control, pero para lo bueno, ¿verdad? Porque nos dejamos usar por el Señor. Ya no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Ya las inmoralidades, ya las inmundicias, ya las impurezas del pecado, ya esos ídolos de pecado ya no pueden contra nosotros porque estamos llenos del Espíritu Santo y ya no podemos caer en esas trampas mundanas, hermano, porque ahora nosotros vivimos para agradar al Señor, ¿verdad? Ya no valemos por lo que tenemos, sino por lo que creemos. Porque el mundo dice, tanto tienes, tanto vales. En Cristo es diferente, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, tú vales la sangre de Cristo. No importa que no tengas nada. Nosotros no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos en Dios. Por eso dice ahí, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, dice. Qué maravilloso, ¿verdad? Terminamos aquí con Romanos 8:14. Mire qué hermoso pasaje es. Romanos 8:14. Y ahí nos vamos a quedar. Después vamos a seguir porque se nos fue el tiempo. Dice este pasaje, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué sucede? Estos, dice, ¿son qué? Hijos de Dios. Todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Así es que, hermanos, caminemos como hijos de luz. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de la carta de los Efesios, cuál debe ser la conducta, Señor, la actitud, la justicia, la bondad, el amor, Señor, en que un cristiano tiene que conducirse, Padre. Que las cosas del mundo, Señor, no nos engañen, que no nos entretengan, Padre, porque esas personas, Señor, están bajo el juicio de Dios. Esas personas que hacen esas cosas, Señor, no te agradan, Padre. ¿Cómo yo voy a querer mirar algo que está bajo el juicio de Dios, Señor? Al contrario, Padre, tenemos que, dice la Biblia, reprender de esas cosas, Señor amado, para que podamos ver tal vez a alguien cambiado y transformado por el poder tuyo. Gracias te damos por educarnos a través de tu palabra en esta preciosa noche. Señor, que podamos, Padre, ser desintoxicados por el vino del mundo, Señor, y que podamos llenarnos del vino, pero que el Espíritu Santo nos da, Señor, para caminar en victoria, en triunfo, en poder, amándote, imitándote a ti, que es lo más maravilloso, Señor, en lo que podemos invertir esta vida, Padre, en desgastarnos para agradarte y para servirte a ti de una manera muy especial. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos, ricamente. Gloria al Señor. Así que estamos despedidos. Salude a su hermano. Amén.